mes de julio estamos tomando un tema muy particular que es voces proféticas. Van a ser en particular 4 mensajes del Antiguo Testamento, específicamente de profetas del Antiguo Testamento, cuyas palabras siguen siendo relevantes para nosotros en el siglo XXI. Es lo que vamos a estar viendo. La intención de estudiar estas voces proféticas, que quiero aclarar, no son solamente 4 profetas, hay más, pero solamente porque Julio trae 4 domingos, escogimos en particular 4 de ellos. Pero la intención es que escuchemos nuevamente estas palabras para que nos invitan realmente a la reflexión, estas palabras que nos llaman al arrepentimiento, que nos llaman a una vida comprometida con la voluntad de Dios, y es lo que estamos estudiando. El domingo pasado escuchamos la voz del profeta Isaías con el tema ¿A quién enviaré? Y nos dimos cuenta todo el proceso que Dios hace. Primero muestra su gloria, ya que muestra su gloria, nos muestra tal cual es, se muestra y se revela a nosotros, nos llama y nos limpia, ya que nos ha limpiado y ha quitado nuestro pecado y limpiado nuestra culpa. Lo que Él hace, sabemos, de acuerdo a lo que estudiamos, es darnos la oportunidad de ser testigos de su poder, de su grandeza y de su poderío. Bien, en esta ocasión vamos a ver un tema diferente. El tema diferente es basado en el profeta Joel, conforme vimos, y el tema es rasgad vuestros corazones. Es el tema que vamos a atender. Y esto no es otra cosa más que una invitación al arrepentimiento sincero. ¿Por qué al arrepentimiento sincero? Porque este arrepentimiento abre la puerta a la misericordia divina, abre la puerta a la misericordia de Dios. Y hoy vamos a escuchar esta voz profética en particular del profeta Joel, que quizá no es tan conocido dentro del ámbito cristiano como lo es el profeta Isaías, como lo es el profeta Jeremías. ¿Por qué? Porque él solamente tiene 3 capítulos, solamente 3 capítulos son los que tenemos en Joel, pero su mensaje sigue siendo, a pesar de que no es tan popular, por así decirlo, hermano, su mensaje sigue siendo muy profundo, su mensaje sigue siendo muy relevante para nosotros, la vida de Joel. Y quizá usted se pregunte quién es Joel, porque le digo que no es tan conocido. Joel fue un profeta del Antiguo Testamento y su mensaje es bastante corto, como le mencioné, solamente tenemos ahí 3 capítulos. Realmente la Biblia no nos da muchos detalles respecto a quién era Joel, solamente nos dice que era hijo de Petuel y que fue llamado por Dios para hablarle al pueblo de Judá o al reino del sur. Es lo único que nos menciona la Biblia. Este profeta se cree que escribió antes de lo que fue el exilio babilónico. ¿Y por qué se lo menciono? Porque la historia bíblica nos narra que el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia, pero antes de, es cuando está Joel. Antes de que esto sucediera, el pueblo de Israel todavía, hermano, contaba con un templo, contaba con un santuario, podían ofrecer sacrificios, seguían todo lo que era la liturgia clásica de ellos. Y es bien importante que usted lo encuentre aquí. Pero cuando este sacerdote, hermano, perdón, cuando este profeta habla, está hablando a un pueblo ritualista, a un pueblo que hacía solamente todo por costumbre. Y comienza este profeta escribiendo en el capítulo 1 respecto a una grande plaga, una plaga de langostas, hermano, que asoló al pueblo de Israel. Esta plaga no solamente fue una catástrofe natural, ¿sí? No sé si ustedes recuerdan hace algunos años cuando en la zona hotelera y en la ciudad de repente escuchaba el cri, 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 porque teníamos justamente una plaga de langostas aquí hace algunos años en Cancún. Bien, bueno, en el pueblo de Israel se dio una plaga, pero que, hermano, acabó con todo lo que es los sembradíos, acabó con muchas cuestiones, y no solamente fue una catástrofe natural, como yo le menciono, sino que también Joel lo interpretó y habló con él respecto a un juicio divino por el pecado del pueblo. Sí, ¿qué pasa con el pecado? Hermano, aunque el libro de Joel, el que estamos estudiando, no me da detalle de cuál era el pecado del pueblo, porque usted sabe que en algunos casos encontramos que era la idolatría, que eran, hermano, esas diferencias sociales, que había muchas cuestiones, la injusticia misma, y de acuerdo a los pecados del pueblo es que venía, hermano, la palabra de Dios. Y aunque aquí en el libro del profeta Joel no encontramos como tal una descripción de esa injusticia, hermano, como lo hacen con otros profetas, lo que sí entendemos de manera muy clara, de manera muy precisa en esta escritura, es que el pueblo había descuidado su relación con Dios, y esto también es pecado.
haber, hermano, el descuidar nuestra relación con Dios. ¿Qué pasa? Ellos estaban cumpliendo sus rituales. Yo le dije que todavía no habían sido llevados cautivos a Babilonia, que seguían con sus ofrendas, seguían con sus sacrificios, seguían, hermano, con todo su proceso litúrgico. Pero a pesar de que celebraban sus fiestas, su corazón, que es lo principal, su vida, su ser, no estaba rendido realmente a Dios. Y en otras palabras, hermano, había religión, pero no había arrepentimiento. Había una rutina, pero no había reverencia. ¿Qué más? Había sacrificio, pero no había sinceridad. Y esto se convirtió en pecado. Es por esta razón que el profeta Joel levanta su voz y nos está diciendo, bueno, le dice a ese pueblo, detente Israel, deténganse, ¿sí? ¿Para qué lo dice? No hay que vivir una apariencia espiritual. Es lo que está reclamando, es lo que está profetizando, es la voz profética de Joel. No hay o no sigan con esa apariencia espiritual. Dios quiere un corazón quebrantado, no quiere vestiduras rasgadas. Y ahorita le voy a explicar un poquito respecto a eso. Bien, en medio de esta crisis que le estoy comentando, tanto espiritual como natural, Dios, hermano, responde, pero no responde con un rechazo. Y es bien importante, llévese esto en mente. En medio de esa crisis, Dios responde al pueblo, Dios habla al pueblo, pero no lo hace con un rechazo. No, antes al contrario. Él, hermano, habla al pueblo con un llamado misericordioso. ¿Qué está diciendo? Convertíos a mí de todo vuestro corazón, que es de hecho el tema, hermano, que estamos tratando. Y este será el enfoque de nuestro sermón de hoy. Vamos a responder a ese cuestionamiento de cómo responde Dios cuando nos arrepentimos de verdad. Sí, vamos a entender qué significa lo que está proyectado ahí en pantalla. ¿Qué significa rasgar el corazón? Es lo que vamos a entender. Vamos a descubrir que este mensaje no solamente es para el pueblo de Judá. Sí, no solamente es para ello. Este mensaje de rasgad vuestro corazón es también para nosotros, hermanos, en estos años, en los años actuales, aquí y ahora. Y es importante que lo entendamos, porque el mismo Dios que llamó al pueblo a volver en ese tiempo, en las épocas, en el tiempo del profeta Joel, hoy, actualmente sigue llamando a nosotros. Y paso entonces ahora sí al primer punto que viene ahí y está proyectado en pantalla, que es Dios llama a volver a Él de todo corazón. Dice el versículo 12 que leímos, por favor. Por eso ahora, leo nuevamente. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Bien, este versículo, fíjese, lo dejamos tantito ahí, por favor. Este versículo comienza con una poderosa conjunción. ¿Cómo dice la primera parte? Por eso, pues ahora. ¿Sí? Por eso, pues ahora. El por eso, esa frase que vemos ahí, el por eso, conecta con los versículos previos a este versículo 12, ¿sí? Donde Joel describe prácticamente lo que yo le mencionaba, el tiempo de ese juicio severo que se estaba presentando en el pueblo, de esa plaga devastadora de langostas que estaba asolando a la ciudad y que simbolizaba el castigo de Dios por ese pecado que había hecho el pueblo. Pero después de la coma, dice ahí, por eso pues, coma, dice ahí, ahora, ¿sí? Está hablando de una oportunidad. A pesar de lo que está en los versículos previos, está dando una oportunidad. En esa palabra, el ahora, dice Jehová, sí, lo que está diciendo es que aunque el juicio había ya comenzado, aunque el juicio estaba presente, Dios no había cerrado la puerta de su misericordia, Dios no había cerrado la oportunidad, hermano, y hace un llamado, pero no solamente como una advertencia, hace un llamado a una invitación urgente, porque dice ahí, ahora. Y ese ahora, no sé usted, mamá, cuando le pide a su hijo, levanta eso. Pero ya, ahora, esas risitas, ¿sí? Ese ahora es ese sentido de urgencia, ¿sí? Y aquí lo vemos, por eso pues ahora es lo que encontramos en ese versículo, está haciendo esa invitación urgente a volver. Dice ahora pues, dice Jehová, ¿qué dice? Lea conmigo. Convertíos a mí con todo vuestro corazón. Es lo que está diciendo, convertíos a mí. Y ese verbo de convertíos significa regresar.
significa volver, significa dar la vuelta a los 180 grados y regresar a un punto de origen. Porque el pueblo de Israel inicialmente alababa, bendecía, servía a Dios, ofrecía sacrificios con un corazón sincero, con un corazón franco, pero en este punto ya no lo estaban haciendo de esa manera. Entonces, no se trata solamente de dejar atrás el pecado. No nada más es eso, sino volver a una relación con Dios. Es lo más importante, porque en los evangelios encontramos un hermoso texto, dice, ¿de qué le sirve al hombre si se gana todo el mundo, si se granjeare todo, si se pierde su alma? Y aquí lo estamos viendo. Él dice, volveos a mí, convertíos a mí, lo que estamos encontrando. Pero lo está diciendo con todo vuestro corazón. ¿Y a qué se refiere con esto? Hermano, Dios no acepta conversiones a medias. Dice con todo vuestro corazón. Esa palabra, con todo vuestro corazón. No acepta solamente cambios superficiales. Realmente el arrepentimiento que Él busca, que Dios está buscando, es un arrepentimiento total. Es un arrepentimiento sincero, es un arrepentimiento que es sin reservas. Y es importante que lo entendamos. ¿Qué implica esto? El volverse a Dios, el convertirse a Dios con todo el corazón, implica rendirse completamente a Dios en mis emociones, en mi voluntad, en mis decisiones, en mis deseos. Todo eso es que yo me vuelva a Dios, hermano, y es importante que lo hacemos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a salir del ritualismo, me voy a salir de las costumbres que aparentemente demuestran una religiosidad y me tengo que volver a Dios completamente, con todo mi corazón. Y está mencionando que ese volverse a Dios, dice, tiene que ser con ayuno y con lloro y con lamento. Y estas expresiones que encontramos aquí reflejan una aflicción interna y genuina. Sabemos, o es conocido para la mayoría de nosotros, que el ayuno es la abstención de alimento. Y quiero aclararle, hermano, que el ayuno al que Dios está llamando no es simplemente, y disculpe la palabra, a hambrearse. ¿Sí? Porque muchos de nosotros de repente nos levantamos tarde y nos tenemos que ir al trabajo y no tomamos nada. Y decimos, es que estoy en ayuno. No, estamos hambreándonos. Y Dios no nos llama a hambrearnos. Dios nos llama a quebrantarnos, que de manera voluntaria, de manera consciente, en este caso, estoy, hermano, forzando mi cuerpo a la abstención del alimento, es lo que vemos aquí, a una aflicción interna genuina, ¿sí? Con un lloro, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ayuno representa esa humillación delante de Dios. El ayuno, hermano, con la intención dentro del ambiente espiritual, refleja eso, muestra eso, esa humillación delante de Dios. Y el llanto que menciona ahí, el lamento que menciona ahí, hermano, es ese dolor que la gente experimenta, ese dolor genuino que la gente experimenta, hermano, por haber fallado. Y lo que Joel nos enseña es que el arrepentimiento verdadero es una experiencia en el alma. No es algo simplemente que se dice, hermano, o que se practica sin que venga de lo profundo del ser. Es algo que se vive en el alma, no solamente de labios, porque en muchas ocasiones se dicen, ¿quiénes aceptan a Cristo? Y por ahí se escuchan muchos, amén, y repite conmigo esta oración, y la gente repite esa oración. Si lo hace con todo su corazón, la gente alcanza la salvación. Pero si solamente lo dice o lo repite por decir, está cayendo en lo que el profeta Joel está demandando. Sí, la salvación o el arrepentimiento genuino no es un acto mecánico, no es un acto mecánico, sino que es un clamor que nace de lo más profundo del corazón. Por ahí hay una historia que durante una tormenta eléctrica, un muchachito, un adolescente, pues se sintió estremecido, estaba fuera de su casa y de repente en esa tormenta eléctrica, pues los truenos, los rayos lo hicieron estremecer y corrió y se metió a la habitación de sus padres y le dice a su papá, ¿qué pasa? Y le dijo el muchachito, no sé, solamente sentí la necesidad de regresar a casa. Fue lo que le dijo el joven. Sentí la necesidad de regresar a casa. Y así es el llamado de Dios, hermanos. Realmente así es el llamado de Dios. No espera que lleguemos con todas las respuestas. El padre le preguntó al joven, ¿qué pasa? Y él dijo, no sé, solamente quise volver a casa. El joven tenía miedo realmente.
¿sí? Pero Dios, hermano, es lo que está haciendo con nosotros. No espera que lleguemos con todas las respuestas. Lo que Él espera, hermano, es que volvamos con todo nuestro corazón, con todo nuestro deseo. El arrepentimiento no es una forma mágica. El arrepentimiento no es una forma teológica. Realmente no lo es. Es una urgencia. Sí, algo inmediato, algo, hermano, que se necesita hacer de manera genuina e inmediata para volvernos hacia Dios. Es lo más importante. Entonces, este llamado que Joel está haciendo, donde nos dice que nos convirtamos con todo nuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, sigue siendo vigente a nuestros días. Dios no está lejos, todos los que estamos presentes, entiéndanlo. Dios no está lejos, está con los brazos extendidos, esperando, hermano, para bendecirnos. Él no está atento para ver si caes y castigarte. La clásica mamá es cuando dice el niño hace algo, está escondida la chancla atrás de ella y dice, ven, ven, y tan pronto se acerca, viene el chanclazo, ¿no? Es lo clásico, que esconde la vara o esconde la chancla. Y tan pronto entres, viene la chancla vengadora o viene la vara de la corrección. Hermano, Dios no es así. Dios no está, hermano, esperando a que te equivoques para que te castigue. No, al contrario, hermano, Él está con sus brazos abiertos para bendecirnos, para auxiliarnos. Él nos sigue diciendo, vuelve a mí ahora. Y es importante que entendamos, hermano, a qué necesitamos regresar hoy. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo estás tú, hermano? Tu arrepentimiento, le hablo a los que ya han conocido el evangelio de tiempo atrás, ¿tu arrepentimiento ha sido real o ha sido superficial? ¿Ha sido parcial tu arrepentimiento? Dios no acepta mitades de corazón. No, Él acepta corazones completos. Él quiere que le entreguemos nuestro ser completamente. Entonces, ¿estás lejos de Dios en alguna área de tu vida? Él dice que te acerques, pero ¿algún área de tu vida está lejos de Él? ¿Tu comunión con Dios es real? ¿Tu comunión con Dios es realmente de todo corazón o simplemente es algo mecánico, como lo mencioné hace rato? Algo, hermano, simplemente hacerlo por hacer. Entonces, Dios no está buscando la perfección. Grábate esto, hermano. Dios no está buscando la perfección en nosotros, pero lo que sí está buscando es una entrega total, una entrega completa. No la perfección, pero sí la sinceridad es lo que está buscando. Y no es tarde. Si hoy escuchas la voz de Dios, el camino de regreso aún está abierto. Hoy nos podemos acercar a Dios. Es importante que lo entendamos así. Pero si Dios sabe que el corazón humano es experto en aparentar, porque somos expertos en eso, ¿sí? Algunas veces, hablando de manera espiritual y simbólica, podemos ser tipo camaleones, que donde nos ponemos, nos disfrazamos como eso, y si estamos dentro del templo, podemos aparentar ser cristianos. Dios no quiere eso. Sí, Dios no quiere eso, hermano. Dios es un experto, hermano, en esos corazones, en los corazones que aparentan. Podemos decir quizá que ya nos arrepentimos, podemos inclusive llorar así, derramar nuestras lágrimas y levantar tus manos y hacer todo eso, pero todo sigue igual, realmente tu vida sigue igual. Y es por eso que Joel hoy nos está diciendo, vuelvan. Sí, Joel está haciendo, la voz profética de Joel en esta tarde es vuelvan, sí, sino lo que nos está mostrando es que nos regresemos a Dios, que detengamos o que obtengamos nuevamente esa relación sin fingimiento, que no sea un ritual vacío, que no sea una religiosidad solamente, sino que sea algo sincero. Y es aquí donde llegamos al segundo punto de esta tarde. El segundo punto es: Dios no quiere ritos vacíos, sino corazones quebrantados. ¿Sí? Dios no quiere ritos vacíos, Dios quiere corazones quebrantados. Y leemos la primera parte del versículo 13, que ya habíamos leído inicialmente. ¿Cómo dice? Lea conmigo. Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Es lo que encontramos aquí. Rasgad vuestro corazón y rasgad vuestros vestidos. ¿A qué se está refiriendo Joel con esto? En el Antiguo Testamento, la costumbre de rasgar las vestiduras, así literal, se agarraban las vestiduras y las rompían. Esa tradición, esa costumbre de rasgar las vestiduras, era no otra cosa más que la expresión externa del luto.
la expresión externa de dolor, la expresión externa de arrepentimiento. Cuando una persona hacía eso es porque estaba o muy triste, muy decepcionado, muy decepcionada, muy arrepentido de lo que estaba sucediendo. Y este era un acto visible, ¿sí? Para todos los demás. Y este acto comunicaba angustia, este acto comunicaba el lamento. Pero con el tiempo, ¿sí? Con el transcurso del tiempo, se convirtió simplemente en una rutina religiosa. Por cualquier cosa, rasgar las vestiduras solo por costumbre. Y fue de tal manera que cualquiera se rasgaba los vestidos sin realmente estar sinceramente arrepentido. Y Dios es que a través de Joel denuncia esta cuestión superflua. Es lo que hace. Dice, no me impresiona, es lo que está diciendo en otras palabras, no me impresiona lo que haces por fuera. Sí, no me impresiona si realmente tienes un corazón endurecido. Ahí dice, rasgad vuestro corazón. No tu vestido, lo externo se ve. Yo me puedo disfrazar de cristiano. Puedo llorar como los cristianos, cantar como los cristianos, pero si en mi interior realmente no hay un arrepentimiento sincero, ni el canto, ni la asistencia a los servicios, hermano, ni cualquier otra cosa me va a acercar a Dios. Es una realidad. Entonces Dios habla a través de Joel y denuncia esto. Entonces el verdadero arrepentimiento, hermano, hermana y todos los que nos visitan, no es un acto teatral. De repente me tocó en una ocasión ver a una persona que oraba, y ay, Señor, y su voz se quebrantaba y se angustiaba. Se acercó a alguien y dijo, mande. Se le cambió su voz. O sea, es natural. Inclusive, ¿dónde está Aarón? Bueno, no lo alcanzo a ver. Aarón en una ocasión dijo, pastor, ¿por qué usted cuando está aquí habla normal y de repente dice, oh Dios? No sé si Aarón se acuerda de eso, que me hizo esa pregunta, me cuestionó hace como 3 meses respecto a eso. Y es que a veces, hermano, actuamos como de manera teatral ante Dios. Queremos hacerlo de esa forma. Y lo que Dios quiere, hermano, es que realmente desgarremos nuestra alma, que realmente nos duela el haber pecado. Eso es lo más importante, lo que Dios está buscando, que nos duela haber ofendido a Dios con nuestros actos, con nuestras palabras. Es muy importante. Es lo que está diciendo, rasgad vuestro corazón. ¿Sí? Externamente podemos reflejar muchas cosas. De hecho, esa es una de las causas por las cuales dice la palabra del Señor que llegado el momento cuando Él aparezca, así como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, el Hijo del Hombre aparecerá. Dice, y andarán 2 en el camino. El uno será tomado y el otro será dejado. ¿Cuál será tomado? El sincero, el franco. El que será dejado, el que solamente fingía. Estarán 2 durmiendo en una cama, esposo, esposa. El uno será tomado y la otra será dejada. ¿Qué pasa? Quizá ese arrepentimiento no genuino, no real. Pero la voz profética de Joel nos está diciendo esto. Rasgad vuestro corazón. No solamente tus vestiduras, que no aparentemos. Y él está diciendo, convertíos a Jehová con todo vuestro corazón. Es decir, no basta con sentir remordimiento, porque hay gente que peca, que hace las cosas contrarias, malas, y se siente mal. Pero no es suficiente con solamente experimentar el remordimiento. El arrepentimiento verdadero, el arrepentimiento genuino nos lleva a regresarnos a Dios, a volver a Dios, como leímos a un principio, el volvernos a Dios, a buscar su rostro, a rendirnos completamente a su voluntad. Ese es el llamado verdadero, hermano. Y esta es una acción interior que refleja el aspecto de nuestra vida. Yo puedo fingir un arrepentimiento, podemos fingir una cristiandad, pero Dios es lo que le está reclamando con la voz profética de Joel al pueblo de Israel, pero que se hace vigente en nuestros días. En nuestra congregación, y no nada más en nuestra congregación, en muchas congregaciones quizá haya gente que solamente esté aparentando un cristianismo. Que se acerque a una congregación porque quizá ahí está la chica, el chico que le agrada y lo que busca es conquista nada más. Quizá porque pueda hacer negocios con el hermano que está presente. Quizá, hermano, para poder relacionarse, o por muchas causas, pero que está fingiendo un arrepentimiento, y es lo que el profeta Joel está diciendo, no quiero eso, no quiero
que estés fingiendo, quiero que te vuelvas a Jehová. Entonces Joel nos está recordando que el carácter de Dios no es un carácter vengativo, porque ahí dice que misericordioso es, que Él es clemente, hermano. Dios no nos quiere castigar, ya se lo mencioné. Él anhela darnos el perdón, Él anhela darnos la salvación. Ese perdón de Dios se activa única y exclusivamente, hermano, no con gestos mecánicos como lo mencioné, sino con un corazón quebrantado, un corazón sincero. Esto que está mencionado el profeta Joel no es exclusivo de Joel. En el Salmo 51:17 nos dice que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Sí, Joel, hermano, está recordando las palabras que también se dieron en el libro de los Salmos, y es lo que Dios está buscando, que nos convirtamos a Él, a nuestro Dios, con todo nuestro corazón, que sea real. Hace años una joven regresó nuevamente, hermano, a la congregación después de haberse ido por una tremenda rebelión en su vida. Tras años de rebelión, esta joven regresa a la congregación y al final del culto, ella oró y oró llorando. Y una mujer mayor, al verla llorar, le dijo: tranquila, hija, estate tranquila, no es necesario llorar tanto. Fue las palabras que la mujer adulta le dijo a esta joven: no es necesario llorar tanto. Y la joven le respondió: no lloro por tristeza. Dice: no estoy llorando por tristeza, lloro porque por fin estoy de vuelta en casa. Porque ella había regresado con un corazón sincero, hermano. El quebrantamiento real, sí, el quebrantamiento real no busca la atención de otros. Un vestido rasgado cualquiera lo ve. El quebrantamiento real no busca la atención del pastor, no busca la atención de los sugieres, no busca la atención de quien me invitó. No, el quebrantamiento real no es un espectáculo real. No es un espectáculo, es una respuesta auténtica al llamado de Dios. Auténtica. Ya se los comenté una vez, pero fue en cultos de hogar, se lo comento hoy. Cuando mi padre estaba armando unas bancas en el templo allá en Monterrey, era un sábado, era muy temprano, llegaron unas hermanitas del templo y llegaron asustadas porque dijeron: nos viene siguiendo, pastor, le decían a papá, nos vienen siguiendo. ¿Quién? Y sí, efectivamente entró un muchacho que tenía su rostro deformado, sus brazos, porque se había quemado, había tenido un accidente muy fuerte. Y le preguntó a mi papá: ¿por qué vienes? Dice: es que vi que ellas traían una Biblia y pensé, van al templo. Sí, van al templo, solamente porque traían la Biblia en el templo. Bajo el brazo, dijo: van al templo. Papá me dijo: habla con él. Y ahí va. Gabriel a platicar con este joven. Ya le hablé del evangelio, le hablé del plan de salvación, porque este muchacho venía como muy angustiado, y lo invité a orar. A pesar de que no era el culto, lo invité a que pasara a orar, y estando en el altar, lloró como nunca. De verdad, hermano, lloró y sus secreciones llenaron ahí el altar, sus lágrimas, y en mi interior yo dije: exagera. Así lo pensé. Exagera, porque lloraba como un niño, así, y en mi interior, así, en mi falta de sensibilidad espiritual, dije: exagera. Bien, terminó todo eso, él aceptó a Cristo como Salvador, pero en mi interior, en mi mente pensaba: exagera, por lo que yo veía, por lo que mis ojos veían. Al siguiente día, que era domingo, él iba a regresar al templo y le invitamos al templo y no llegó. Pero tuvimos la atención de tomar sus datos, y cuando lo fui a buscar, para sorpresa mía, me dice su mamá: él iba al templo, pero cuando iba, un camión urbano lo atropelló y ya no está con nosotros. Así, ya no está con nosotros. Las lágrimas que ese joven, hermano, deformado por el accidente que había tenido, derramó en el altar, eran genuinas. Él no rasgó, hermano, sus vestiduras, pero sí rasgó su corazón delante de Dios. Y es lo que Dios pide: ser sinceros, hermano, que sea de todo nuestro corazón. Desde aquel entonces yo aprendí a no fijarme en las apariencias, ¿sí? A no ver las vestiduras rasgadas, sino el corazón rasgado que solamente ve Dios. Y no se me olvida,
No se me olvida esa crítica que le hice a aquel joven. Dije, exagera. Pero tenía una grande necesidad de Dios y abrió su corazón a Dios. Y creo sinceramente que él fue salvo por la gracia y misericordia de Dios. Que Dios le dio esa oportunidad para rasgar su corazón y convertirse a él y volver con toda su vida, hermano, así como yo le estoy mencionando. Entonces es importante que nosotros entendamos esto, que es lo que el Señor nos está llamando, que Dios no quiere esos rituales vacíos. Entonces vivimos en una época en donde se puede, hermano, aparentar una espiritualidad, se puede aparentar una cristiandad, es muy sencillo. Se pueden publicar muchos versículos en las redes sociales, pero luego no los vivimos. ¿Qué más? Podemos decir Dios te bendiga, podemos decir shalom, shalom, la paz de Dios, podemos decir muchas cosas, hermano, pero no obedecemos la voz de Dios. Hermano, podemos llorar en el culto, podemos levantar nuestras manos, pero seguimos viviendo igual en el transcurso de la semana y eso no es lo que quiere Dios. Eso no es lo que quiere Dios. Dios, hermano, quiero aclararle que Dios no rechaza nuestras expresiones, no las rechaza cuando lo hacemos con todo nuestro corazón, porque Dios no quiere ritos vacíos, sino corazones quebrantados. Cuando lo hacemos con toda sinceridad, cuando lo hacemos de lo profundo de nuestro ser, Dios lo acepta, hermano, pero cuando solamente mostramos lo de afuera, si cuando solamente mostramos de manera teatral, de manera fingida, hermano, y seguimos exactamente igual por dentro, estamos actuando con una fe vacía y eso es lo que Dios rechaza. Sí, una fe vacía. El arrepentimiento de Dios, hermano, no se publica. El arrepentimiento, hermano, se vive. Se lo vuelvo a repetir, el arrepentimiento hacia Dios, hermano, no lo publicamos, no lo estamos diciendo a todos los vientos, hermano, en nuestras redes sociales y demás. Lo vivimos día con día, nuestro hablar, nuestro proceder es el que lo manifiesta, hermano. Lo que Dios quiere, hermano, rasgado, no es nuestra vestidura externa, lo que se aparenta. Lo que Dios quiere rasgado es nuestro ser interior. Dios quiere rasgado, hermano, nuestro corazón. Bendito sea Dios para siempre. Entonces, yo te pregunto hoy, te invito a la reflexión. ¿Has caído en una rutina de religiosidad? Quiero que te examines, examinémonos todos, ¿sí? Hemos caído en una rutina de religiosidad sin realmente experimentar una renovación interior. Piénsalo, hermano, piénsalo, amigo. Tus expresiones espirituales. ¿Cuáles son las expresiones espirituales? Mi amén, mi gloria a Dios, mi asistencia al culto, mi lectura de la Biblia. Mis expresiones espirituales ¿se reflejan en mi corazón? ¿Realmente se reflejan en mi corazón? ¿O simplemente, hermano, son actos mecánicos y porque así lo aprendí? Lo debemos entender. ¿Te presentas a Dios con sinceridad? ¿Nos estamos presentando ante Dios con sinceridad o simplemente nos estamos presentando a Él con una imagen decorada? La historia bíblica en los orígenes nos dice que la primer pareja pecó. Ellos, hermano, en su estado inicial de pureza estaban desnudos y después de haber desobedecido, dice que cosieron unas hojas de higuera. Y cuando Dios los buscó y le dijo, Adán, ¿dónde estás tú? Ellos con sus hojas de higuera dijeron, aquí estamos. Dice, oí tu voz en el huerto, tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Ellos trataron de cubrir su vergüenza. Dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y la historia usted la conoce. ¿Pero qué hicieron? Hermano, trataron de cubrir su desobediencia con hojas de higuera, siendo que las hojas de higuera no iban a hacer nada. No hicieron nada. Hubo necesidad de un sacrificio, hermano, de un corderito para cubrir su desnudez. Pero, ¿por qué se lo menciono? Porque a veces así actuamos. A veces, hermano, nuestra vida solamente es un fingimiento y es importante que no actuemos de esa manera. Pero aquí viene lo sorprendente. Fíjese, aquí viene lo sorprendente. ¿Qué es lo que viene? Que a pesar de conocer nuestra vida superflua, hermano, nuestra superficialidad, Dios nos sigue llamando. A pesar de que conoce que actuamos así muchas veces, Él no se aleja de nosotros, hermano, cuando ve nuestro corazón dividido, cuando ve nuestra mente actuando. No, ¿qué es lo que hace? Él nos invita a acercarnos con verdad. Actualmente nos sigue invitando a acercarnos a Él con verdad porque Él desea restaurarnos. Desea restaurar tu vida espiritual, tu vida interior, tu vida matrimonial. Él desea restaurarnos completamente. Y es ese encuentro sincero,
en ese encuentro real con Dios, donde experimentamos ese poder transformador que solamente se alcanza a los pies de Cristo Jesús. Que es, hermano, que el quebrantamiento genuino, no fingido, el quebrantamiento genuino es el que abre la puerta a la misericordia verdadera. Y es ahí donde llegamos al siguiente punto, el tercer punto, por favor, que es: Dios está listo para mostrar misericordia al corazón arrepentido. Publicamos, por favor, o proyectamos el versículo 13. Sí, nuevamente lo leemos, pero solamente la segunda parte dice: después de que él dijo que rasgues tu corazón y no tus vestiduras, que te conviertas a Jehová con todo tu corazón, él dice, ¿por qué? Da la razón, ¿por qué es necesario hacer eso? Dice, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo, dice el versículo 14. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios, es la pregunta. Entonces, dice el versículo 13, porque misericordioso es y clemente. Esta descripción que encontramos aquí de que Él es misericordioso y que es clemente, no es una descripción nueva, porque así como Joel estaba repitiendo las palabras de los Salmos, esta es una repetición que encontramos en el libro del Éxodo. Está escrita aquí en Joel, pero en Éxodo 34:6 encontramos también esta frase, que Dios es misericordioso, que Dios es clemente. Es cuando Dios se revela a Moisés, también se muestra así, como un Dios misericordioso, como un Dios clemente, y también aparece en los Salmos esta misma frase de que Dios es misericordioso, de que Dios es clemente, y lo encontramos también en otros profetas. Es importante que lo sepa, porque si está repetido, hermano, desde el Pentateuco y en otros profetas, en los libros poéticos, es señal, es muestra, hermano, que realmente Dios es misericordioso, que realmente Dios es clemente. Y estos atributos que encontramos aquí, que quiero que preste mucha atención, son 5 atributos especiales que vienen a condensar la esencia misma de Dios a la que la voz profética de Joel nos está llevando. Lo primero que él dice es que Dios es misericordioso. Y cuando dice que es misericordioso, en este atributo divino estamos viendo que Él tiene compasión de la persona que sufre. Si en tu interior, en nuestra vida, hay ese sufrimiento, puedes acercarte a Dios porque Él es misericordioso. Pero aparte de misericordioso, el otro atributo es la clemencia. Dice, Él es clemente. Y esta clemencia que encontramos aquí es que Dios se mueve a favor de aquel aunque no lo merezca. Porque mucha gente piensa que su pecado es tan grande que hace a Dios tan pequeño. Pero cuando dice que es clemente es que Dios se acerca a la persona aunque la persona no lo merezca. Dice ahí, tardo para la ira. Sí, dice tardo para la ira. Entonces, hermano, ¿qué significa eso? Que tiene paciencia antes de ejecutar juicio. Y quiero que lo entiendas. Ahorita Dios está llamándonos al arrepentimiento con voz de amor. Ahorita es el tiempo de la gracia en donde el Señor nos llama a este arrepentimiento. Pero llegará el día, hermano, llegará el momento donde todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos los que han vivido, los que estamos viviendo e incluso los que vivirán hasta antes que el Señor venga. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, hermano. Y es ahí cuando el Señor ya no será ese Dios de misericordia, sino será ese Dios justo, que pagará a cada uno, dice la Escritura, pagará a cada uno de nosotros conforme a nuestras obras, lo que hayamos hecho con nuestros cuerpos, ya sea bueno o ya sea malo. Pero ahorita tenemos ese Dios, hermano, que es misericordioso, que es tardo para la ira. Ese es el tiempo de salvación. Es el día, hermano, en que debemos acercarnos, porque sigue siendo tardo para la ira. Y aparte que es tardo para la ira, dice que es, ¿qué? Grande en misericordia. Sí, es misericordioso, que no hay límites para su bondad. No hay límites, no hay nada. Hermano, aunque sea el asesino más cruel, más sanguinario, sea la persona más malvada, entregado quizá a los placeres más mundanales y demás, hermano, la persona puede acercarse a Dios y Dios tiene misericordia de él. No hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Es importante. Él es grande en misericordia. Y bien importante, dice ahí, que se duele del castigo. Dios no se deleita en condenar. Es lo que le he mencionado. A veces pensamos que Dios está en su trono nada más. Ay, a ver, ¿a qué horas te equivocas? ¡Pah! Para castigarte. No, hermano.
Dios, hermano, no se deleita en condenar a las personas. Él nos ama y dice la palabra del Señor que porque de tal manera amó Dios al mundo, ama al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, a Jesucristo, para que muriera por nosotros, resucitara con gloria y ascendiera, hermano, para que tú y yo hoy tengamos salvación. Dios, hermano, como dice ahí, se duele del castigo, ¿sí? No nos quiere condenar. La intención de Dios no es castigar a nadie. Ese no es su deseo. Hermano, si se puede evitar el castigo con el perdón, Dios lo hará. Escúchame esto. Si se puede evitar tu castigo, mi castigo, con el perdón, Dios nos va a perdonar. Dice que aunque nuestros pecados, hermano, fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren tan rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es lo que hace el Señor. Él se duele del castigo, no se deleita en condenar, quiere ayudarnos, hermano. Y esto que estamos viendo, esos atributos que están resaltados en el en el versículo 13, que es, hermano, misericordioso, clemente, tardo para la ira, grande en misericordia y que se duele, hermano, del castigo, es una garantía divina. Es algo que debemos valorar ahorita grandemente, hermano. Dios siempre está dispuesto a perdonar a todo aquel que se acerca con un corazón sincero. No en rutina, no en fingimiento, sino con toda sinceridad. ¿Sí? Dice el versículo 14. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá? Dice, y dejará bendición tras de él todo esto, su ofrenda y libación para Jehová nuestro Dios. Esta frase, que está entre signos de interrogación, no expresa una duda de parte del profeta Joel. No es que Joel estuviera dudando, no es una duda, es la humildad ante la soberanía divina la que está expresando aquí Joel. Es esa humildad, hermano. Nosotros no podemos manipular a Dios con lágrimas. A veces el pequeño, no sé, o de repente vemos que nos miran y con ojos tan tiernos que a pesar de que hizo maldad sus ojitos, ay, mi hijo, y lo cargas y lo besas, ¿no? Por sus ojitos tiernos. Pero a Dios no lo podemos manipular, hermano. No es así. En cierta ocasión, un jovencito rompió una ventana con una pelota y corrió con su papá. Y dice, ay, papá, perdóname, pero se iba riendo. Perdóname, papá, rompí el vidrio. Pero le daba risa. Realmente el haber dicho, perdóname, papá, no lo estaba haciendo con sinceridad. Simplemente se estaba deleitando y estaba acostumbrado a decir, perdón, hijo, perdóname, papá, rompí el vidrio. ¿Sí? Y se emocionó porque había roto el vidrio. Hermano, y a veces queremos venir a Dios pidiendo el perdón como este muchachito que rompió la ventana y con esos ojos tiernos que enternecen a cualquiera, pero a Dios no lo podemos manipular. Tus lágrimas, mis lágrimas, no manipulan a Dios. Mis actos ritualistas no manipulan a Dios. Eso es rascar la vestidura. Lo que Dios quiere, hermano, es un corazón sincero, es lo más importante, hermano. Entonces, pues lo que sí podemos hacer, no la manipulación, lo que sí podemos hacer es confiar en lo que vemos ahí, en su misericordia. Lo que sí podemos hacer es confiar en que su amor es más grande, hermano, que aún nuestro propio pecado. Y es lo que debemos de entender y procurar, es lo que Dios busca, hermano. Entonces, Dios no solamente puede perdonar, Dios también puede transformar el juicio en una bendición. ¿Sí? Ese juicio que estaba destinado por nuestros actos, por nuestros pecados, por nuestras maldades, hermano, puede ser cambiado y tornarse en bendición. La ofrenda, que dice ahí, la ofrenda y la libación mencionadas, que están ahí, no eran otras cosas más que sacrificios, ¿sí? Que se presentaban en el tiempo antiguo, hermano, que no se podían ofrecer en ese momento porque la plaga, como le mencioné, la plaga de langostas, había acabado con todos los cultivos, ya no había que ofrecer. ¿Sí? Dice, ¿habrá entonces ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios? No, ya no había, no se podía ofrecer. ¿Pero qué se podía ofrecer? La vida, el corazón, el ser entero. Es lo que se puede ofrecer a Dios, hermano. Entonces lo que Joel está sugiriéndonos aquí es que nos volvamos a Dios y Dios nos va a restaurar tanto en lo espiritual como en lo material. Es lo que estamos buscando. Entonces lo debemos de pensar de tal forma. En cierta ocasión entrevistaron a un juez. Este juez lo que traía a su memoria era de un joven que había delinquido
y que en lugar de condenarlo a la cárcel, la sentencia fue que hiciera labor comunitaria. Y pasado cierto tiempo regresó el joven, pero regresó como voluntario, ya no regresó como alguien que había delinquido, sino regresó como un voluntario para ayudar a otras personas. Y le preguntaron al joven, ¿por qué vuelves? Ya no tienes que hacerlo, ya tu condena se cumplió, tu trabajo obligatorio. Dice, vuelvo porque alguien creyó en mí. Vuelvo porque alguien no me condenó, sino me dio una segunda oportunidad. Yo quiero que otros tengan segundas oportunidades. Y es lo mismo para con nosotros. Hermano, ¿sí? Dios no nos condena ahorita, nos está dando la oportunidad de arrepentirnos. La voz profética de Joel nos llama a eso. Así es la misericordia de Dios, hermano, que no nos deja destruidos. La misericordia de Dios, antes al contrario, nos levanta. La misericordia de Dios nos limpia, hermano, y podemos nosotros después de esto ser bendiciones también a otras personas. Entonces, es importante que tú medites y pienses en esta oportunidad que Dios nos da a todos los que estamos escuchando la palabra. ¿Por qué? Porque muchas personas piensan, ya he fallado demasiado, he pecado tanto, mi pecado es tan grande, quizá Dios está cansado de mí. Sí, hay personas que así piensan, Dios ya se cansó de mí, mi caso ya no tiene arreglo. Platicaba con una persona que me decía esto, mi caso ya no tiene arreglo, ya no tiene caso, pero aquí Joel nos dice que Dios está más dispuesto a perdonar, es lo que encontramos aquí, lo que yo veo aquí, que Dios está más dispuesto a perdonar que nosotros a arrepentirnos. Es más la intención de Dios el de perdonarnos que a veces el de las personas de arrepentirse. Él no está buscando excusas. Dios no está buscando excusas, busca corazones quebrantados, es lo que Él está haciendo, buscando corazones quebrantados. Y Él no solamente quiere restaurarnos espiritualmente, no, quiere más, Él quiere devolvernos la bendición que se perdió. El pueblo de Israel se quedó sin granos, se quedó sin cosechas por esa plaga. Pero Él dice, si se vuelven a mí, no rasgando sus vestidos, sino sus corazones, y comienza una grande bendición. Yo le invito a que en casa lea los siguientes capítulos de Joel, donde promete una grande bendición. Y es más, promete la llenura de su Santo Espíritu, diciendo que en los postreros días Él derramaría de su Santo Espíritu. Pero antes de eso, pide, llama a una voz de arrepentimiento. Es lo más importante. Entonces, Dios no guarda rencores. Bien importante, los humanos, las personas, somos rencorosos. Dios no guarda rencores. Él extiende su misericordia, Él extiende su amor, Él extiende sus brazos de perdón. Entonces, hermano, amigo, no tengas miedo de acercarte a Dios, no tengamos ese temor a Dios. Ya te dije que Dios no es un Dios vengativo. Dios ya está listo para abrazarnos con amor, para abrazarnos con toda pasión. Y te invito a la reflexión. ¿Crees que realmente Dios pueda perdonarte? Te invito a la reflexión. ¿Crees que Dios realmente pueda perdonarte? ¿Estás dispuesto, estás dispuesta a dejar de huir y volverte a Dios con sinceridad? Es lo que la palabra de Dios nos está llamando. Puedes confiar que aún en tus ruinas morales, en tus ruinas espirituales, en la condición en que estás, Dios puede volver eso en bendición. Te invito a que reflexiones y pienses en esto. Este mensaje de Joel que encontramos aquí no solamente es una advertencia, hermano, hermana, amigo, no es solamente una advertencia, es una esperanza poderosa. Yo la veo así, como una esperanza poderosa de parte de Dios. ¿Cuál es la esperanza? Que si hay arrepentimiento, habrá restauración. Te lo repito, si hay arrepentimiento, y le pongo este calificativo, arrepentimiento genuino, habrá restauración de parte de Dios. Es lo más importante, hermano. Entonces, llegamos a la conclusión prácticamente de este mensaje. Dios no está buscando religiosidad. Sí, basta ya las religiones. No está buscando religiosidad. Dios está buscando transformación de vida. Sí, está buscando vidas cambiadas, vidas realmente transformadas. No quiere lágrimas teatrales. No, basta ya de lágrimas teatrales. Dios quiere corazones, hermanos, restituidos, corazones sinceros, corazones francos. Y si hoy entregas tu corazón a Cristo, si hoy entregas tu corazón a Dios, Él está listo para recibirte. Él está listo, hermano, para bendecirte con la salvación del alma.
Es lo que Dios quiere. Entonces, hemos escuchado la voz del profeta Joel, una voz que no solamente está denunciando, sino que está invitando. ¿Qué es lo que está haciendo el profeta Joel? Dios no está buscando esos actos vacíos de religiosidad. Basta ya de religiosidad, no de asociaciones, de que esto es bueno. No, basta ya de eso. Es la voz profética de Joel. Basta ya de esos actos vacíos, de apariencias morales. Es que yo ya aquí, yo ya hice acá. No, yo soy muy bueno porque ya dejé esto. No, perdón. No quiere Dios esas apariencias morales. Dios no quiere apariencias ni religiosas. Basta ya de eso. Él llama a su pueblo a volver con todo el corazón. Es el llamado de profético. Volvernos a Dios con todo nuestro corazón. No a medias. No, no de forma decorada. No, no por rutina. No. Dios nos está llamando, hermano, que vengamos con sinceridad, que vengamos con quebranto, que vengamos con decisión. Es el llamado de la palabra del Señor y su llamado es urgente. Ahora, lo leímos, ahora dice el Señor, convertíos a mí de todo vuestro corazón. Ahora es lo que está diciendo el Señor. Pero este llamado, insisto, no está envuelto en una condenación, sino en una esperanza. ¿Por qué? Porque Él es misericordioso con el que se acerca. ¿Por qué? Porque Él es clemente con el que se quebranta. ¿Por qué? Porque Él es grande en amor con el que se rinde a Él. Bendito sea Dios para siempre. Entonces, Dios está más dispuesto a restaurar que a quebrantar. Y cuando alguien verdaderamente, te lo repito, cuando alguien verdaderamente se arrepiente, Él no solamente perdona, sino que también bendice. Gloria sea a Dios. No solamente te perdona, también te bendice. Bendito sea Dios para siempre. Y es lo más importante. Entonces, hoy tú y yo estamos frente a esta misma invitación que encontramos en el libro del profeta Joel. Y la pregunta es, ¿rasgarás tu corazón? Es la pregunta. ¿Rasgarás tu corazón o seguirás rasgando lo externo? Solamente lo que se ve, aparentando esa moralidad, ese buen proceder. ¿Estaremos de esa manera? Aunque nuestra alma esté lejos de Dios, aunque estemos alejados de su presencia. Hermano, quizá lleves años ya caminando en el caminar cristiano, caminando con Dios. Tal vez quizá tengas un ministerio, un servicio, pero ¿hace cuánto que no te quebrantas sinceramente delante de Dios? Que no rasgamos nuestro corazón delante de Dios. ¿Hace cuánto que no le dices a Dios, aquí está mi corazón, aquí está todo mi corazón tal cual es, para que lo sigas renovando? ¿Has estado, hermano, actuando solamente una vida de fe, una vida ya se volvió superficial y de rutina, que venimos a los cultos solamente por rutina, que somos automáticos al actuar, que a veces no alabamos a Dios y nos esperamos hasta que nos digan, ¿quién vive? Y si no nos dicen quién vive, no alabamos. ¿Sí? Hemos llegado a ese nivel. Hoy es el día para volvernos con todo el corazón, hermanos. Hoy es el día de la no emoción, sino el compromiso. Hoy es el día de no al activismo, hermano, sino el día en que vengamos a esa comunión bendita con nuestro Señor, que rasguemos nuestro corazón delante de Dios y Él nos tomará misericordia. Entonces, vengamos ante Dios, vengamos ante su presencia y llora si es necesario hazlo, no como fingimiento, no para que te vean los demás, sino porque te estás quebrantando de Dios. Pero no te vayas igual, hermana, no te vayas igual, hermano, sino que la voz profética de Joel, hermano, hable a tu corazón. Y a quienes nos visitan por primera vez o aquellos que ya nos han visitado pero que aún no han entregado su vida a Cristo, Dios no está esperándonos con un castigo a la mano. No, no está así, sino nos está esperando con gracia en su corazón para bendecirnos, para perdonarnos. Jesús vino a morir para darnos el perdón, para darnos la restauración, para darnos el propósito. No te invitamos a cambiar de religión, te invitamos a que seas restaurado, a que seas bendecida, bendecido. Te invitamos a que encuentres el propósito realmente que Dios tiene para ti, ese propósito eterno. Y quizá has vivido lejos, muy lejos del camino del Señor. Quizá has cometido muchos errores.
voy a corregir. Quizás has cometido muchos pecados y errores también, pero tal vez te sientas indigno, indigna del Señor, pero si hoy vienes con un corazón que ha sido tocado, si esta palabra, la voz profética de Joel ha tocado tu vida, es porque Dios te está llamando a volver. Es porque Dios quiere que vengas a Él y Él no quiere, te repito, esa religiosidad. No espera que sepas orar bonito. Dios no espera eso. Dios no espera que entiendas hoy toda la Biblia. Dios no está esperando eso. Solo quiere que vengas a Él con sinceridad. Es lo que quiere, que vengas a Él con sinceridad, que rasgues tu corazón y Él te abrazará con perdón.